esta tarde nos hemos hecho acompañar de la licenciada Vanessa Espaillat y el fin es lo que nos mueve desde este espacio, siempre llevar y compartir esas herramientas que nos ayuden a ser mejores personas, mejores ciudadanos para tener una mejor sociedad. Las emociones son esas respuestas muy complejas que nos dominan en muchos casos y precisamente nos hacemos acompañar de una profesional de la conducta humana con esa experiencia que necesitamos para que nos ayude. ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos aprender a manejar un poquito esas emociones que nos llevan, como a este joven que dice estar arrepentido, pero que su arrepentimiento no lo salvó de estar recluido ahora 3 meses en Najayo? Qué pena, Lamentablemente. lamentablemente. ¿Cómo evitar esas situaciones? Bienvenida, licenciada, un gran placer que esté con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Soraya, y buenas tardes, Kirsi, también, y gracias por la invitación. Pues aprender a manejar las emociones es un trabajo de toda la vida y se inicia en la infancia, vamos a decir, en la comunidad diaria de la familia, en la comunión con la familia, en los momentos en que hay situaciones difíciles, en que hay que resolver un conflicto, ¿verdad? Y se le va enseñando al niño, dando a los padres el ejemplo de cómo manejar las situaciones conflictivas. Porque al final de cuentas él estalla porque hay un conflicto y en ese conflicto él no se supo manejar. Entonces, ¿cómo aprende uno a manejar las emociones? Bueno, el niño pequeño, por ejemplo, es muy espontáneo en su ira, ¿verdad? Más o menos entre los 2 y los 4 años el niño aprende a manejar el enojo y aprende a manejar la ira porque tiene que convivir en la escuela, en un preescolar, y no puede dejar que la ira salga y le dé golpe a sus compañeritos o le dé una mordida porque yo estoy enojado. Entonces el niño aprende a la socialización, es decir, si yo estoy enojado, yo me doy tiempo fuera. Y de hecho eso se hace en los preescolares. Cuando el niño está enojado, tú lo sacas, le das un tiempo fuera, lo calmas, le hablas despacio, con un tono de tranquilo, lo ayudas a que se beba un vasito de agua, le dices ahora que tú estés tranquilo, vamos a hablar. Porque ¿qué pasa? Bueno, nosotros tenemos tres cerebros totalmente diferentes, cada uno trabaja a su aire. El cerebro reptil, vamos a decir que es el cerebro primario, está, por ejemplo, nuestra capacidad de supervivencia y por eso como especie no nos hemos extinguido del planeta. Porque cuando hay un peligro, reaccionamos y reaccionamos de dos maneras, o peleamos o la fuga, nos vamos. O sea, si hay un conflicto y hay O lo algo en peligro, enfrentamos o salimos huyendo. exactamente, eso es supervivencia. Entonces, si hay un conflicto y el instinto es pelear, entonces tú le vas enseñando a los niños, no, en este momento vamos a calmarnos, vamos a calmar el cerebro reptil, que es el cerebro primario, vamos a respirar para que podamos de nuevo actuar desde nuestro cerebro ejecutivo, que es el cerebro que piensa, y es el cerebro que te va a hacer resolver el conflicto con entendimiento. Entonces vamos a decir que desarrollar lo que es el lóbulo frontal toma tiempo y necesita padres presentes, pero la mayoría de los padres está trabajando el día Mm, entero. La mayoría de ahora los hay pocos padres padres presentes, tienen licenciada. que 2 y 3 trabajos y llegan en la noche, o sea, que no están en el día a día del conflicto de los hijos, de los hermanos, entonces no tienen la oportunidad de enseñarle a los niños a manejar sus emociones. Pero vamos a decir que aprendizaje de manejo de emociones en la casa, en la familia, son los padres en el día a día, los padres dando también el ejemplo de cómo se manejan las emociones. Es decir, que si mamá o papá están enojados, le pueden decir a los hijos, mira, ahora mismo yo estoy tan enojado que prefiero no hablar contigo, hablamos después. Entonces, mamá se va un rato, papá se va un rato y nos vamos a calmar y después hablamos. Con ese ejemplo, yo le estoy diciendo, yo tengo derecho a estar enojada, yo lo puedo decir, le puedo poner nombre a mi emoción, pero para no caer en un límite diré, porque el cerebro reptil lo que hace es ataque, entonces yo me voy y le enseño a mis hijos que cuando yo estoy enojado no hablo. Cuando yo estoy enojada me calmo. Cuando yo estoy enojada me regulo emocionalmente. Y además le ayudo a ver cómo cada uno nos podemos regular de manera distinta. Hay personas que se regulan emocionalmente leyendo o bailando o hablando con un amigo o se van y dan una vuelta, ¿verdad? O se dan un baño, Se toma un vaso de se agua. toman un vaso de agua, o sea, Caminan un poco. caminan un poco. O sea, todo eso son estrategias de regulación emocional. Y si uno le pregunta, cada persona tiene su estrategia favorita.
pero hay niños que no desarrollan ninguna porque nadie se la enseña. Y definitivamente que estamos viendo en nuestra sociedad en los últimos tiempos, más que nunca, que no hay el control o el manejo de emociones o de la ira. Usted ve en cualquier esquina que dos carros se rozaron y sale uno con un bate y sale otro con un arma y se dan dos trompas. O sea, estamos viendo muy a menudo, la Pero gente anda es muy que, irritada. claro, pero son fenómenos complejos, porque si nos vamos al área familiar, ha faltado aprendizaje de regulación emocional en la familia y buenos ejemplos. Si nos vamos a la situación social, son padres que se pasan el día entero trabajando, que tienen 3, 4 trabajos, que ganan mal y que no tienen cómo solventar los gastos. Y ahora que vienen, por ejemplo, los gastos de colegio, que todo el Back to mundo school. sabe, ¿verdad? Entonces, es un problema social y es un problema familiar y es un problema también de falta de educación, porque siempre, bueno, esto es un programa que ayuda en ese sentido, pero se necesita mucha educación en nuestra sociedad, educación en las escuelas, educación en los medios de comunicación, que son el cuarto poder. La gente está ávida de saber qué hacer y cómo manejar sus situaciones emocionales, familiares, conflictos, todo eso. Hay una gran necesidad de educación. Las escuelas son una gran oportunidad también de educar a las familias y darles recursos a las familias para que puedan relacionarse mejor con sus hijos. Pero también tenemos una problemática económica muy seria en este país desde hace muchos años. Nosotros tuvimos una devaluación de un 300% en el 2004 y jamás en la vida a los profesionales se le ha vuelto a regular su sueldo. Aquí los profesionales ganan igual que un obrero. Entonces, eso genera conflicto, eso genera estrés. Con una vida cada vez más cara, más Claro, costosa. más cara, más costosa. Y no estoy diciendo que eso sea, vamos a decir, lo que cause el conflicto de la falta de regulación emocional, pero es un detonante, es un estrés constante la situación, vamos a decir, de injusticia social, las situaciones de dificultades con las que viven la mayoría de las familias dominicanas. Y aparte de eso, pues la falta de educación, porque yo digo que en las escuelas públicas hay un espacio maravilloso para dedicarse a la educación de las familias, apoyar a las familias, sobre todo para ayudarlo a desarrollar estrategias de supervivencias, ayudas de todo tipo, que Infotep vaya a las escuelas públicas, les enseñe a hacer algo que para que puedan ganarse la vida, ¿verdad? Y no estén pasando tantas penurias, porque realmente si no vemos todas las aristas y solamente vemos una parte, entonces realmente no vamos a poder ayudar. Yéndonos precisamente a esa premisa y volviendo al tema inicial de Julio César Llorente, él pudo ser cualquiera de nosotros en ese momento. Y digo que pudo ser cualquiera de nosotros porque es una realidad que nos hemos enfrentado a situaciones en el tránsito, en esta ciudad donde cada día hay más vehículos, hay más situaciones en las que uno sale de su casa entendiendo que va a llegar bien a su lugar de trabajo, a su destino, pero se encuentra con situaciones evidentemente no tan halagüeñas. ¿Qué podría hacer desde DGCET, la institución, para educar mejor, quizás? No estoy echándole la culpa al oficial de la DGCET, que quede claro, sino qué podría hacer la DGCET para educar mejor quizás a sus agentes, para tener un mejor abordaje, porque quizás en ese momento el abordaje no fue el más apropiado, este señor Julio César venía un poco exasperado y ahí vino el detonante. Claro, alterado sabrá Dios por 20.000 situaciones. Ahora, ¿qué te digo? Eh, las personas que se dedican a trabajar en, vamos a decir, en áreas públicas, ¿verdad? Como lo que es, dijese, la policía, ¿verdad? Deberían, bueno, se supone que deben tener un entrenamiento especial para el abordaje del ciudadano. Abordaje sin arrogancia, abordaje con una comunicación adecuada, manteniendo ellos la calma, porque muchas veces también vienen personas alteradas y le hablan mal al personal que viene y le dice usted violó una regla de tránsito. Esa persona tiene que aprender a manejar personas difíciles, entrenadas para que puedan manejar personas que puedan en un momento dado estar agresivas, estar fuera de sí, porque usted le dijo, bueno, usted se pasó, ¿verdad? Una luz roja y usted tiene una, vamos a decir, se le puso pues Una una multa, una multa, lo que fuera, contravención. una contravención. Entonces, tú vas a encontrar todo tipo de personas, igual que, por ejemplo, alguien que se entrena para estar en recepción del cliente.
tú vas a tener clientes que van a venir agresivamente, de manera inadecuada, mal educados, educados. O sea, tú tienes que aprender a manejar a todo tipo de personas cuando tú trabajas en recepción del cliente, en cualquier empresa. O sea que una de las claves, podemos decir, es que tanto a nivel público como a nivel privado se invierta en Ujú, entrenar ese Exacto. personal claro. a nivel privado, el que está dando la cara, que muchas veces tiene una forma de atender al cliente muy deficiente y sobre todo estas personas que Ujú, a nivel estatal, a nivel de lo público, pues también tienen que manejar ujú. a la gente. Yo me pregunto, ¿cómo una persona podría reconocer que tiene problemas para el control de las emociones o para manejar su ira? Bueno, si usted rápidamente de cualquier conflicto, ¿verdad? Se Se sube así. dispara, usted tiene un problema de ira realmente, entonces necesita aprender a manejar la ira. No lo aprendió en la infancia, pero podemos aprender. Se puede ¿Sabe? aprender, aunque Claro sea, que porque sí. dicen por ahí que el oro viejo no aprende a hablar, Todo el licenciada. mundo, no, 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 el cerebro tiene mucha plasticidad y se ha demostrado que tenemos capacidad de aprendizaje maravillosa, o sea que no, no hay excusa para eso. Podemos aprender a manejar nuestras emociones. Obviamente hay personas que por temperamento tienen temperamentos más fuertes que otros, pero si tú tienes un temperamento fuerte, entonces ya tú sabes, ok, tengo que entrar a una pauta nueva en mi forma de reaccionar. Es decir, mi cerebro emocional, que es el segundo cerebro, me enojo, ¿verdad? Y la pauta puede ser una activación que es totalmente automática y aprendida, ¿verdad? Y puede ser que me dispare inmediatamente a la pelea. Entonces, ok, ya yo sé que yo soy así. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entrar a una pauta nueva en mi conducta. Cuando yo me enojo, la situación emocional, me voy y me doy un tiempo fuera y me calmo. Y aprendo a hacer eso que no aprendí en mi infancia, no lo aprendí porque mis padres no tenían regulación emocional, pero yo puedo hacer algo diferente y le puedo enseñar algo diferente a mis hijos. Y eso se aprende y podemos hacerlo distinto, ¿verdad? Si me enojo, me alejo, me calmo y después dialogo y hablo y lo voy practicando en mi casa. Y entonces después eso se hace una pauta porque el cerebro aprende. ¿Verdad? Y yo puedo aprender pautas nuevas y de repente entrando una pauta nueva en mi circuito todos los días puedo hacer que en el momento en que se aparezca una situación difícil fuera de mi hogar y fuera de la gente que me quiere como quiera, entonces yo pueda reaccionar de una manera distinta porque lo practiqué y lo aprendí. Claro. Ahora, Perdóname, adelante, Cristi, adelante. ¿puede un mal manejo de la ira afectar condiciones de salud mental como la ansiedad, la depresión? ¿Están entrelazadas? ¿Se puede decir que una afecta a la otra A ver, o puede detonar? la ansiedad de por sí es una respuesta biológica a una situación emocional no resuelta. O sea, cuando yo tengo miedos no resueltos, enojos no resueltos, situaciones no resueltas, preocupaciones, de repente el cerebro reptil, que es el tercer cerebro, va captando que el cerebro emocional no está bien. Pero el cerebro reptil no puede discernir que tú tienes un problema económico, un problema con tu marido, un problema con tus hijos o una preocupación X y lo que dice es hay peligro y lo que tira es mucho cortisol en el torrente sanguíneo y eso es lo que es la ansiedad, es una respuesta biológica del cuerpo porque el cerebro reptil cree que tú estás en peligro de vida o muerte. Entonces te tira un montón de cortisol. Entonces, en la medida que tú puedes ir distinguiendo qué situación emocional te está detonando la ansiedad, pues tú aprendes a manejar la ansiedad. ¿Tú ves? Entonces, por ejemplo, puede ser que tú tengas una situación de enojo muy fuerte, ira muy grande, ¿verdad? Y eso se genere, no genera ansiedad, pero puede ser que sí, no necesariamente, ¿tú ves? Eh, y la depresión generalmente viene cuando hay pérdidas, vamos a decir, importantes y muy profundas. Em, y la diferencia, por ejemplo, entre un duelo normal y una depresión sería que el deprimido siente que es como si se hubiera defondado internamente, como que perdió el sentido de la vida. De repente ya no hay alegría, no hay nada, se perdió todo el sentido de la vida. Cuando tú estás en un duelo normal, tú sabes que ahora no puedes dormir bien, que estás triste, que no tienes mucha motivación de hacer cosas, pero internamente tú sabes que tú vas a salir de ahí. O sea, tu personalidad todavía tienes recursos, tú tienes recursos de afrontamiento, tú sabes que puedes salir de ahí. El deprimido se cae por dentro, es como un edificio que se derrumbó. Entonces hay que volver en terapia a construir ese edificio de nuevo.
Puede estar, vamos a decir, asociada a la ansiedad, sí, pero lo que causó la depresión no es la ansiedad. La ansiedad es una respuesta biológica. Recordemos que tenemos las líneas abiertas con el 849-452-5134 para cualquier pregunta que quieran hacerle a la licenciada Vanessa. Licenciada, justamente en el tema de el manejo de conflictos en el hogar, los niños, yo que soy madre, son como esa escuelita para uno, para cultivar la paciencia. Totalmente. Es un proceso, no es fácil, No lo y más, es. por ejemplo, en mi caso, yo tengo un niño de 3 años y medio, Ujú. y tener paciencia en esta etapa, la verdad es que me ha revestido. De hecho, los otros días doña Soraya me decía, wow, pero qué paciencia tú tienes. Y yo, pero es que yo tengo el mejor profesor en mi casa. Sí. ¿Qué recomendaciones usted puede darle a esos padres y esas madres que están pasando por esta etapa en la que eh, tienen que tener ese control de ira y tienen que cultivar esa paciencia? Ujú. Mira, la mayoría de los padres cuando pierden la paciencia con los niños muy pequeñitos es porque quieren corregirlos como si ellos fueran adolescentes, yo les digo, cien por que ciento quiere decir que le hablan demasiado. Adolescentes tú le hablas y le hablas para que ellos se sientan entendidos. Un adolescente se siente amado cuando se siente entendido y para eso se necesita comunicación. Un niño pequeño necesita más, vamos a decir, estructura, ¿verdad? Por ejemplo, tú le explicas una vez por qué tú pones un límite, pero después de ahí no se habla más, se pasa a la acción. Entonces, la mayoría de los padres tratan de dialogar todos los días con los niños y darle un consejo a un niño de 3 años como si fuera un adolescente. No te va a entender porque no tiene desarrollado el lóbulo frontal, porque todavía no ha desarrollado el pensamiento abstracto, no tiene capacidad de hacer ese razonamiento. ¿Tú ves? Lo que va a hacer que un niño aprenda es la acción, es que lo que nosotros decimos que se va a hacer, se haga. Es el ejemplo, no es la palabra. Entonces los padres muchas veces dicen 10 veces lo mismo, se desgastan, gritan, se desesperan y pegan. Pero si tú dices, hablo una vez y actúo, se llama palabra y acción. La técnica es palabra, paso a la acción. El niño internaliza la norma sin pegarle y sin tener que gritar. O sea, simplemente yo digo a los padres, no, todavía no necesitan tanto entendimiento, lo que necesitan es que tú actúes y que si tú vas a decirle que hagan algo, en ese momento no estés haciendo más nada. Es decir, si yo te digo, vete a bañar, yo te tengo que mirar los ojos, yo te tengo que decir lo que quiero que tú hagas y tengo que agarrarte de la mano y llevarte al baño. Acción, palabra, acción. Entonces, muchas veces queremos también educar. em, por control remoto. Yo te digo, vete a bañar desde mi habitación y tú estás en la tuya. Con un iPad, Ujú. no. Tú tienes que dejarlo todo, ir allá. Y palabra, acción. Y así hace que tú no tengas que, vamos a decir, pelear tanto con los niños, ni que sea tan difícil esa labor en ese momento. Ahora, un niño de 3 años necesita mucha atención. Y el iPad, la televisión, ni ningún artefacto electrónico puede sustituir el amor, el cariño de los padres y la atención de los padres, para que se humanicen y realmente sean seres humanos. Bueno, definitivamente que es mucho lo que tenemos que aprender, es mucho lo que cada día tenemos que ir tratando de adquirir esas herramientas, esos conocimientos, ese acompañamiento. Hace falta mucho